Continuando con lo que es el transporte de oxígeno, ahora vamos a ver cómo una vez que el oxígeno atraviesa la membrana alveolo-capilar, vale decir la membrana respiratoria, habíamos dicho que se une a la hemoglobina y a las 4 subunidades de hemoglobina, concretamente al fieso, ¿no?, en su estado ferroso, de las 4 subunidades de los grupos Hem o hemo, y las 4 moléculas de oxígeno. Habíamos dicho que eso es esa es la saturación del oxígeno con la hemoglobina, la unión del oxígeno con la hemoglobina. Habíamos dicho también que a nivel del mar, por la mezcla venosa, esta primero que la presión arterial arterial de oxígeno está en directa relación con la saturación. Esta presión arterial es de 95 milímetros de mercurio y no 103 milímetros de mercurio como es la presión alveolar de oxígeno, debido a la mezcla venosa que ya hemos explicado. Y una vez que el oxígeno se une a la hemoglobina, ahora vamos a cuantificar cuánto de hemoglobina transporta qué cantidad de oxígeno. Y decimos que 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 volúmenes o ml de oxígeno. Eso es lo que se conoce como capacidad de oxígeno. Acá, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo de un adulto que este valor generalmente está en todos los libros, de 15 gramos, ¿no? Un valor normal a nivel del mar en los varones, 15 gramos por 100 ml de sangre. Si multiplicamos 15 por 1.34, vamos a tener que el transporte es de 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. En los 15 gramos de hemoglobina, que es lo que nos reporta, por ejemplo, cuando pedimos un examen, un hemograma, ¿no? Nosotros en la altura tenemos un poco más de hemoglobina porque tenemos mayor hematocrito y mayor cantidad de glóbulos rojos. Enseguida vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. Una cosa es la capacidad, que es lo que habíamos estudiado, lo que habíamos explicado, y otra cosa es el contenido arterial de oxígeno. Entonces, para calcular el contenido arterial de oxígeno, vamos a aplicar esta fórmula, que es igual, contenido arterial de oxígeno es igual a hemoglobina por 1.34 por saturación de oxígeno dividido entre 100, paréntesis, más presión arterial de oxígeno por 0.03. Ese es el oxígeno disuelto que ya hemos explicado anteriormente. Todo esto nos da un valor de 19.8 ml de oxígeno por decilitro o por 100 ml de sangre, asumiendo que la presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la hemoglobina es de 15 gramos por decilitro y la saturación es de 97%. Es simplemente reemplazar en la fórmula los valores. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer en la altura y decimos, nosotros no, en teoría, bueno, no en teoría, en la práctica también tenemos mayor cantidad de hemoglobina. La mayor parte tenemos más de 15 gramos, digamos 16 o 17. A ver, con 17 podemos calcular, con 16 gramos de hemoglobina por 1.34 por la saturación. La saturación en nuestro medio, habíamos dicho que es de 93%. 93 entre 100, 0.93. Entonces, hacemos esa operación y sumamos al oxígeno disuelto y decimos presión arterial. En nuestro medio la presión arterial es de 60 milímetros de mercurio, ¿no? No es 100, es 60. Entonces, con ese valor hacemos las operaciones y vamos a obtener que
Ahí está, hemoglobina 16, repito, por 1.34 por saturación 97 es la saturación, 93 es a nivel en la altura, 97 es a nivel del mar, con 93 vamos a calcular para nosotros, y también acá no es 100, repito, no es 100, es 60 milímetros de mercurio, es nuestra presión arterial de oxígeno. Con esos valores vamos a obtener aproximadamente 19.94 de contenido arterial de oxígeno. También se puede hacer el contenido venoso de oxígeno. Entonces, el contenido venoso de oxígeno, acá en vez de 97, yo tengo que anotar lo que satura la saturación venosa. La saturación venosa de oxígeno normalmente es de 75%. Entonces, con ese valor, ¿no? Y la presión es de la presión arterial de presión venosa de oxígeno es de 40. Con ese valor voy a calcular el oxígeno disuelto y me va a dar un valor de contenido venoso de oxígeno, acá no le he anotado, pero aproximadamente a nivel del mar de 15 ml de oxígeno por 100 ml de sangre o por decilitro de sangre. Entonces ya tengo el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. Con el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno, puedo obtener el dividido por el gasto cardíaco, puedo obtener el consumo de oxígeno, ¿no? Esa diferencia de contenido arterial de oxígeno y contenido venoso de oxígeno, multiplico, primero hago la conversión a litros por minuto, multiplico por gasto cardíaco y voy a tener el consumo de oxígeno, ¿no? El consumo de oxígeno entonces es igual a gasto cardíaco por la diferencia de contenido arterial menos el contenido venoso de oxígeno. Con esa fórmula obtengo que el consumo de oxígeno, repito, es 250 ml por minuto. Acá tengo otra aplicación clínica del contenido arterial de oxígeno y nos dan valores, por ejemplo, de hemoglobina, en un niño dice, de 12 gramos por decilitro que satura al 100%, pero eso tendría que estar con con oxigenoterapia, ¿no? Generalmente, espontáneamente nadie satura, habíamos dicho la razón, que nadie satura 100% espontáneamente. Repito, es porque la presión arterial de oxígeno a nivel del mar es de 95 milímetros de mercurio. Eso equivale a una saturación del 97%. Si administramos oxígeno, como en este caso, pensamos que han administrado oxígeno, por eso inclusive la presión arterial de oxígeno está en 105 milímetros de mercurio, entonces se hace el cálculo respectivo de contenido arterial de oxígeno y dice es igual a 12 gramos por decilitro por 1.34 por, como es 100%, acá se pone 1 por 1, ¿no es cierto? 100 entre 100 es a 1. Entonces, más el oxígeno disuelto. Habíamos dicho que el oxígeno disuelto es la presión arterial de oxígeno por la concentración, por el coeficiente de solubilidad. En este caso es 0.03, ¿no? Entonces, ese valor, esa operación nos da 16.1 más el oxígeno disuelto 0.3, que nos da 16.4 ml de oxígeno por decilitro, ¿no? Entonces, estamos menos del valor normal. Aquí dice una concentración no es normal. ¿Por qué? Porque nos da... Y debido a que no es normal, porque la hemoglobina, ¿no?, está
en un rango menor, es decir, está menos del valor normal, 12 gramos por decilitro. Entonces estamos una hemoglobina baja. Aquí dice, niño sano podría ser a nivel del mar, en los niños se considere un valor normal de 12 gramos de agua, pero no corresponde a saturación de 100% ni presión arterial, sino es con oxigenoterapia. Eso que quede bien claro. ¿Qué factores afectan el transporte del oxígeno? Bueno, estos factores se refieren al transporte en relación con la hemoglobina, ¿no? Dentro de un momento vamos a ver la clasificación de las hipoxias, y las hipoxias que tienen que ver con el transporte del oxígeno las denominamos hipoxias postpulmonares, ¿no? Y en esos, como está en relación con la hemoglobina, entonces la anemia afectará la intoxicación por monóxido de carbono. Ustedes saben que el monóxido de carbono tiene una afinidad por el oxígeno de 250 veces más que el oxígeno por la hemoglobina, el monóxido de carbono, ¿no? Los nitritos, no el óxido nítrico propiamente, sino compuestos que tienen nitrito, también pueden producir una alteración y pueden producir metahemoglobinemia. La hemoglobina fetal también que disminuye la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, más bien aumenta, y por consiguiente no permite que exista una buena oferta de oxígeno al tejido de la hemoglobina fetal. La metahemoglobinemia, que se da por algunos tóxicos, ¿no? Por sulfas, también por nitritos, y la mioglobina y la hemoglobina es una hemoglobina patológica de lo que se llama las talasemias, ¿no es cierto? Bueno, ese es un signo producto de la hipoxia, cuando la hemoglobina está en 5 gramos por 100 ml de sangre arterial en estado de desoxihemoglobina, nos da una coloración azulada de la piel, de las uñas, y con su ausencia no excluye hipoxemia. ¿Ya? Bien. Curva de disociación de la hemoglobina. ¿En qué consiste la curva? Como su nombre indica, cuando se disocia la hemoglobina, cuando se desprende la hemoglobina del oxígeno para que el oxígeno se oferte a los tejidos. Primero vamos a decir cómo se une el oxígeno con la hemoglobina una vez que el oxígeno atraviesa la vasera alveolocapilar. Entonces existe un fenómeno que se dice de cooperatividad, es decir, la primera subunidad de hemoglobina ayuda a que la otra subunidad se una al oxígeno, y así sucesivamente. O sea, no es una unión directa, ¿no? Sino la primera subunidad ayuda a la segunda, y así sucesivamente, y por eso se forma una curva en S itálica, como estamos viendo acá. Al principio va uniéndose la hemoglobina, y después digamos, rápidamente, y después lentamente, y ahí está, y por eso dibuja una meseta. Ahora, en la curva de disociación de la hemoglobina, repetimos, es la relación directa, ¿no? Es la representación gráfica de la relación directa entre la presión arterial de oxígeno, esta presión, aquí falta la A minúscula, presión acá, y la saturación en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas falta en el eje de las abscisas nota la presión arterial de oxígeno. Entonces, habíamos dicho que para 95 milímetros de mercurio de presión arterial, la saturación es de 97%. Nosotros nos encontramos en 60 acá, y tenemos una saturación de 93. Nosotros digo en el nivel, en la altura de la ciudad de La Paz. Poco más, poco menos, 93, 91, algunos inclusive un poquito más de 93, ¿no? Ahora,
En esa curva de disociación de la hemoglobina, existe un punto de referencia que se llama la P50. ¿Qué es la P50? Entonces es un punto de referencia. ¿O cuánto es la P50? Es 27 milímetros de mercurio. Es la presión arterial de oxígeno a la que el oxígeno se encuentra saturado con la hemoglobina en un 50%. Repito, la P50 es la presión arterial de oxígeno a la que el oxígeno se encuentra saturado con la hemoglobina en un 50%. ¿A cuánto corresponde esa presión arterial? A 27 milímetros de mercurio. Ese punto de referencia, la P50, puede estar desviado por algunos factores, algunas alteraciones metabólicas, está alterado a la derecha o a la izquierda. Cuando está desviado a la derecha, decimos que se disocia con más facilidad el oxígeno de la hemoglobina para ofertar el oxígeno a los tejidos. Al contrario, algunos factores metabólicos, alteraciones metabólicas, hacen que se desvíe y se desplaza este punto de referencia, la P50, hacia la izquierda, y en este momento decimos que el oxígeno está más prendido, si vale el término, a la hemoglobina, y por lo tanto no se disocia la hemoglobina. Entonces existe, enseguida vamos a ver los factores. Ahí están los factores que hacen que la curva o la P50 se desplacen a la derecha y los que se desplazan a la izquierda. Dentro de los factores que hacen que la curva de disociación se desplace hacia la derecha está la disminución del pH, un pH, o sea, una acidosis, ¿no? Por consiguiente, un aumento de la presión arterial de CO2, o sea, una hipercapnia, va a hacer que esta curva la encontremos, o sea, la P50 la encontremos más allá de 27, es decir, en 40, en 50, dependiendo del grado de la alteración. La temperatura también, el aumento de la temperatura también aumenta más bien, desplaza la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha, ¿no? Repetimos, este desplazamiento tiene por objeto disminuir la afinidad del oxígeno por la hemoglobina para ofertar mejor a los tejidos. Lo contrario sucede cuando existe también lo contrario de estas alteraciones, es decir, disminución de la temperatura, disminución de la PCO2, disminución de la 2,3-DPG. La 2,3-DPG es un metabolito del ciclo de Krebs dentro de los glóbulos rojos, es decir, cuando hay exceso de glóbulos rojos, como en las personas que viven en altura, entonces también hay aumento de 2,3-DPG, por lo tanto en estas personas también existirá desviación hacia la derecha o desplazamiento de la P50. Muy bien. Cuando encontramos que la saturación y la presión arterial de oxígeno no están dentro de los valores normales, tenemos que retrotraernos a lo que es la membrana respiratoria o la membrana alveolocapilar, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué no está produciéndose una buena presión arterial y una saturación, una buena difusión alveolocapilar? Y decimos cuáles pueden ser las causas. Para eso revisamos la ley de Fick, que establece que la difusión de un gas a través de una capa de tejido, en este caso la capa de tejido es la membrana respiratoria o alveolocapilar, está en relación directa con la superficie del tejido. La superficie del tejido es A. En este caso se refiere al área del intercambio gaseoso. El área de intercambio gaseoso, en algún momento habíamos dicho que es, si se estiraría teóricamente todos los alveolos y se pondría como una, por abajo, el flujo sanguíneo pulmonar, tendríamos una superficie de intercambio gaseoso aproximadamente de 70 metros cuadrados, equivalente, en todos los textos está equivalente a
70 metros cuadrados a una cancha de tenis, ¿no es cierto? Entonces, cuando esa superficie alveolar se altera, ya sea por el ejercicio o por una patología, entonces también se va a alterar la velocidad de difusión, en este caso del oxígeno. Por ejemplo, si el paciente ha sido neumonectomizado, se le ha sacado un pulmón o un lóbulo, o tiene un enfisema, entonces se altera el área de difusión, ¿no? En el ejercicio se abren algunos capilares, ¿no? Y también se distienden y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Por consiguiente, en este caso al revés, aumenta el área de difusión, el área de intercambio gaseoso. La D se refiere al coeficiente de difusión. Recordaremos que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿no? Eso se entiende porque para una gradiente de presión menor que el oxígeno, el dióxido de carbono se difunde más fácilmente que el oxígeno del capilar al alveolo. ¿Cuánto es el gradiente de difusión del CO2? Desde el alveolo, desde el capilar al alveolo, desde el lado ven arterial, donde está circulando con una presión de 46, y en el lado alveolar tenemos 40. Entonces tenemos una diferencia, un gradiente de 6 milímetros de mercurio. En cambio, del oxígeno, fíjense, el gradiente de difusión, acá tenemos el gradiente de difusión, en el caso del oxígeno, si consideramos que P1 es el alveolo y P2 es el capilar, en el alveolo tenemos 101 milímetros de mercurio, 102 milímetros de mercurio, y en el capilar tenemos la presión de 40 milímetros de mercurio. 100 menos 40 tenemos un gradiente de difusión de 60 milímetros de mercurio. Cualquier situación que altere este valor va a alterar la difusión alveolo capilar. Ejemplo, habíamos dado en un ejemplo anterior, cuando en una persona con algún problema y habíamos hecho los cálculos y hemos obtenido una diferencia alveolo arterial más de 600 miligramos. En ese caso hay una alteración de la difusión, de la velocidad de difusión del oxígeno, ¿no? Y así podemos poner muchos ejemplos donde está alterado estos valores de la diferencia de presiones entre el alveolo y el capilar pulmonar. El grosor está en relación inversa al grosor del tejido. Se refiere a este grosor. Fíjense, al alveolo capilar. Es decir, este es el capilar y este es el capilar y este es el alveolo. Existe un intersticio. Entonces, este intersticio puede llenarse de líquido, por ejemplo, en el edema agudo de pulmón. Puede inflamarse en las fibrosis, y las fibrosis pulmonares, la etiología son muchísimas. Entonces, dentro de estas etiologías, la sarcoidosis, silicosis, tuberculosis, hasta las idiopáticas, o sea que no se conocen, entonces todas esas alteraciones del grosor pueden alterar la velocidad de difusión del oxígeno a través de la membrana respiratoria. Entonces habíamos dicho que cuando hacemos la oxigenoterapia y no mejora ni la presión arterial ni la saturación, hacemos nuestro cálculo de presión arterial de oxígeno, nuestro cálculo de presión de inspiración en el aire traqueal húmedo, etcétera, nuestro cálculo de la relación del índice de oxigenación entre presión arterial de oxígeno y la FiO2, y no mejora, ¿no? Habíamos dicho que supongamos que encontramos una saturación de 80, 82, o menos de 80, y la presión, pese a que le administramos oxígeno, y no mejora un poco la presión arterial, calculando la PAFI, tenemos menos de 200,
etcétera. ¿Qué hacemos? Buscamos las causas de hipoxia. Y así como existe, esta es una clasificación que está en el Goodman y Gilman, que me parece bastante didáctica, ¿no? Hay muchas clasificaciones, hipoxia hipóxica, pero estas las vamos a clasificar en función del lugar donde se produce la dificultad de la llegada de oxígeno a los tejidos. Y ahí miren ustedes la cantidad de causas que producen esta dificultad. Y por eso decimos, antes de la difusión alveolo-capilar, las vamos a llamar hipoxias prepulmonares, durante la difusión alveolo-capilar, pulmonares, y cuando tiene que ver la dificultad con el transportador, como anteriormente hemos visto en los ejemplos, postpulmonares. Es una clasificación bastante didáctica porque fíjense, hipoxias prepulmonares de origen central, puede ser un accidente vascular cerebral, un traumatismo encefalocraneal, una poliomielitis vulvar, depresión del centro respiratorio por fármacos, una alteración de la mecánica ventilatoria por botulismo que tiene que ver con la unión neuromuscular, como el síndrome, también enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, intoxicación por órganos fosforados. Puede haber, la causa puede ser de la falta de llegada del oxígeno a los tejidos, puede ser una laringitis, una laringotraqueobronquitis, un laringoespasmo, un cuerpo extraño o los tumores. Todo eso están dificultando la llegada de oxígeno hasta el capilar y por ende hasta los tejidos, ¿no? Y por ende al cerebro. Un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la fibrosis quística y una alteración de la caja torácica como es la escoliosis. Miren ustedes la cantidad de causas que pueden producir hipoxia. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que no está saturando su presión, buscamos no encontramos estas causas, nos vamos a la causa que puede ser, digamos, hipoxia pulmonar, donde se produce la difusión alveolo-capilar. Ahí puede estar el problema. Y lo primero que podemos, bueno, no lo primero, sino vamos buscando y decimos, será un síndrome de distrés respiratorio del adulto, un distrés respiratorio. Generalmente este distrés respiratorio, ustedes saben que la mayor parte es por sepsis, por shock séptico, producto de una infección, una peritonitis, inclusive una falla orgánica múltiple, etcétera. Será por una neumonía, un cuadro agudo que no está pudiendo llegar el oxígeno a los tejidos, será por inhalación de gases tóxicos, será por una hemorragia alveolar, que buscamos estas causas para diagnosticar como hipoxia pulmonar. Será una neumonitis química, una broncoaspiración, por ejemplo, como se da en los ancianitos, en las personas intoxicadas, en las salas de recuperación, de terapia, etcétera. Será una atelectasia, generalmente cuando se da volúmenes corrientes menos de lo que necesita el paciente y se hace una oxigenoterapia con volúmenes corrientes bajos con relación a su requerimiento, se produce lo que se llama el atelectotrauma. Y también por otras causas existe la atelectasia, puede ser un síndrome de membranas hialinas y también el síndrome de distrés respiratorio da también atelectasia, es decir, un colapso pulmonar. Decíamos también que puede haber una broncoaspiración, podrá ser un infarto pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Entonces pensamos en todas esas causas, si pese a la oxigenoterapia no ha mejorado, porque el siguiente paso será llevar a esa persona, a ese paciente, a un ventilador mecánico, ¿no? Si es que no mejora con la oxigenoterapia a presión del medio ambiente. Y habíamos visto en la anterior diapositiva que puede tener que ver la hipoxia con el transportador y llamamos hipoxia postpulmonar. Y puede ser la hipovolemia, la anemia, la metahemoglobinemia, como habíamos explicado, que el oxígeno se une al fierro en su estado ferroso, al fierro del grupo M, ¿no? De la globina, o podrá ser por una intoxicación por monóxido de carbono que se ve de vez en cuando y es algo grave, fatal, que si no nos damos cuenta y aplicamos
oxigenación hiperbárica y oxígeno al 100%, entonces podemos perder al paciente. Bueno, así, volviendo siempre a lo mismo, se habrán dado cuenta que hemos revisado el libro de biología, fisiología de la altura, ¿no? Del doctor Aparicio, donde encontramos que la hipoxia debido a la altura, ¿no? La respuesta más bien a la hipoxia aguda debido a las alturas puede ser una respuesta ventilatoria con el aumento de la frecuencia respiratoria y la respuesta cardiovascular, como habíamos visto anteriormente, con aumento de los parámetros hemodinámicos, como ser frecuencia cardíaca, volumen minuto cardíaco y presión arterial, etc. Una hipoxia crónica, una respuesta a la hipoxia crónica se da mediante una respuesta hematológica por aumento de la hemoglobina debido a la eritropoyetina, ¿no? Y en la hipoxia crónica se va a presentar también una hipertensión arterial pulmonar producto de la hipoventilación, más bien de la disminución de la presión alveolar de oxígeno como consecuencia de la disminución de la presión barométrica, que va a disminuir la presión de oxígeno en el alveolo, y eso va a producir un reflejo, una hipertensión arterial, pero previamente una vasoconstricción pulmonar generalizada. Después, más adelante vamos a explicar con un poco de detalle esta situación. Decimos, ese es el transporte del oxígeno. Habíamos hablado del contenido arterial del oxígeno, y ese contenido arterial de oxígeno tiene que ir ese oxígeno tiene que ir a los tejidos, pero el oxígeno solamente no nos sirve frente al que tiene que haber una buena hemodinamia. Por lo tanto, la DO2, o sea, la oferta, el delivery que se hace al tejido, debemos calcular multiplicando el gasto cardíaco, el índice cardíaco, por el contenido arterial de oxígeno por un factor de 10. Nos va a dar encima de 500. Si el contenido arterial de oxígeno es alrededor de 20 ml de oxígeno por 100 ml de sangre, por el índice cardíaco, que es de 2.9 en una persona de peso estándar, digamos, de 60-70 kilos, dividido entre gasto cardíaco dividido entre la superficie corporal total, es el índice cardíaco. El índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno nos da el DO2, o la DO2 es la oferta de oxígeno que se le hace a los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un buen contenido arterial de oxígeno y una buena hemodinamia, entonces el tejido va a recibir buen oxígeno. Si se altera la hemodinamia con el gasto cardíaco, volumen sistólico, la precarga, postcarga, etcétera, etcétera, el paciente en shock, entonces no le vamos a dar el paciente no va a recibir una buena oferta de oxígeno. Eso antes de pasar a este tema, que es el transporte del CO2. El transporte del CO2, una vez que el CO2 sale del tejido, ¿no? El tejido lo encontramos tanto en el glóbulo rojo como en el plasma en su trayecto hacia los pulmones. En su trayecto hacia los pulmones por las venas pulmonares debe ser eliminado a razón de 200 ml por minuto de CO2 por los pulmones, ¿de acuerdo? Para un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, existe alrededor de 4 o 5 ml de CO2 por 100 ml de sangre, ¿de acuerdo? Y lo encontramos al CO2 tanto en el glóbulo rojo como en el plasma. En el glóbulo rojo está disuelto ya como oxígeno disuelto en un 5%, ya como unido a la hemoglobina en un 5%, en un 21% y en un 60%. Hay varios valores. Lo cierto es que la mayor cantidad está como bicarbonato. Acá tenemos 63%,
3%. Esto está dentro del glóbulo rojo. También tenemos dentro del plasma el CO2. Dentro, tanto el oxígeno disuelto, el CO2 unido a la hemoglobina como compuesto carbaminado y el CO2 se dirigen, hacia los pulmones para ser expulsado en las tres formas. Acá vemos cómo está el bicarbonato, participa también en el plasma como tampón, ¿no? En el equilibrio ácido-base, en el sistema bicarbonato ácido carbónico con una relación de 20:1. ¿De acuerdo? El CO2 disuelto podemos calcular también por la ley de Henry. Decimos que por la ley de Henry el CO2 se encuentra disuelto a razón de 0.06 ml de CO2 por cada 100 ml de sangre, lo que quiere decir, multiplicando por la presión arterial en presión de CO2 en el lado venoso, vamos a tener 44 por 6, 24, 2.4 ml de oxígeno disuelto en el lado venoso. Y en el lado arterial sabemos que existe que la presión arterial de CO2, mejor dicho, sí, presión en el lado arterial, donde está circulando sangre venosa, existe, la presión es 46 por 0.06. En el lado arterial tenemos 2.7 ml de CO2 por cada 100 ml de sangre. Ese es el oxígeno disuelto. El resto, ahí tenemos el porcentaje, podemos sacar haciendo regla de 3, qué cantidad en total hay de CO2 unido dentro del bicarbonato y también dentro como un compuesto carbaminado. Ahí está. Y acá tenemos, bueno, como decíamos en algunos textos, dicen físicamente disuelto 5%, como bicarbonato de 80 a 90, dicen, y químicamente combinado con proteínas de 5 a 10. Lo cierto es que estos dos valores, este valor es el que se ponen más de acuerdo los autores, y este es un valor poco elevado, en algunos 60, 70 de bicarbonato. Lo cierto es que la mayor cantidad está como bicarbonato. Lo que decíamos, el metabolismo de un adulto de 70 kilogramos en reposo produce 200 a 250 ml de CO2 cada minuto. Con un gasto de 5 litros por minuto, cada 100 ml de sangre que pasa a través de los pulmones debe descargar 4 o 5 ml de dióxido de carbono. No nos olvidemos que esto es importantísimo porque cuando tenemos un trastorno en la eliminación del CO2, nos encontramos con lo que se llama la hipercapnia, y la hipercapnia nos va a llevar a un trastorno del equilibrio ácido-base con un problema a nivel cerebral, vasodilatación, edema y las demás complicaciones, ¿no? Ahí está el oxígeno disuelto, lo que habíamos dicho, el CO2 es 20 veces más soluble en el plasma y en los eritrocitos y que el oxígeno. Aproximadamente 0.006 ml de CO2 se encuentran por cada milímetro de mercurio de presión arterial de CO2. Se disuelven en 1 mililitro de plasma a 37 grados centígrados. 100 ml de sangre, lo que habíamos calculado hace rato, y esto es en sangre arterial, pero en el lado venoso, en sangre arterial, tenemos 40 milímetros de mercurio, contienen alrededor de 2.4. En el otro lado, en el lado venoso, donde está circulando sangre poco oxigenada, tenemos tenemos 2.7 ml de CO2, porque la presión en ese lado es 46 milímetros de mercurio. Eso. Ahí está el transporte del dióxido de carbono, del bicarbonato. Vemos la reacción, que todos sabemos cómo está
catalizada por la anhidrasa carbónica que aumenta en 13.000 veces más la reacción. Si no hubiera esta anhidrasa carbónica, esta reacción no se produciría. CO2 más agua nos da ácido carbónico y este se disocia en hidrógeno más el ion bicarbonato. Y acá tenemos la curva de disociación del CO2. La curva, cuanto menor es la saturación de hemoglobina por el oxígeno, mayor será la concentración de CO2 para una PCO2. ¿Qué quiere decir? Que cuanto menos sea la saturación, acá tenemos, fíjense, 70% de saturación de oxígeno con la hemoglobina, entonces quiere decir que tengo mayor acumulación de CO2. Para decirles un dato, que cuando una persona tiene una saturación de menos de 75% saturación de oxígeno con la hemoglobina, se dice que ya está reteniendo CO2. Ese es un dato que está en los textos que, repito, para una saturación de 75% de hemoglobina, aquí dice 70, quiere decir que ya existe aquí 70, ya hay un aumento de una retención de CO2. Cuanto menor es la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, mayor será la concentración de CO2 para una PCO2 dada.